Horacio, Argentina debatió el aborto en el Congreso en 2018, fue negativo, el Senado le dijo que no, y evitó la legalización del mismo. 2 años después, otra vez, la política argentina lleva esta discusión a la cuestión, a las sesiones de Congreso, y volvemos a estar en el mismo problema de hace 2 años. La pregunta sería, la primera pregunta, ¿cómo se entiende que un tema tan complejo y sensible se toque 2 veces en 2 años de manera tan rápida? ¿Entiende? O sea, ¿hay algún caso con alguna ley específica o proyecto que se haya insistido otra vez en tan poco tiempo después de que el Congreso le había dicho que no? Porque la verdad es difícil de explicar, o sea, es una insistencia de la política argentina de llevar este tema. Antes fue con Mauricio Macri y esta vez lo envía directamente el presidente Alberto Fernández. Bien, sobre ese punto es muy interesante tu pregunta porque en efecto dentro de lo que es la política argentina, no puedo hablar de lo que desconozco en materia internacional, pero al menos aquí en esta nación no se han dado casos políticos en los cuales ha habido una insistencia tan grande sobre un tema tan específico, particularmente y no solo con los tiempos electorales donde también se conjugó ese factor. Recuerden que en 2019 hubo un acuerdo generalizado de no tratar el tema, pero automáticamente ya en 2020 se vuelve a plantear incluso al inicio del año legislativo como política de Estado. Y sobre este punto creo que es necesario entender que no es una política casual, no es simplemente un capricho de cierto sector, sino que es un plan sistemático y orquestado incluso a nivel internacional. Y muchos pensarán, en forma legítima, estarán en el derecho de cada uno a pensarlo, que esto es una suerte de teoría de conspiración. De hecho, no es tan así. A veces quisiéramos que sea así, a veces quisiéramos estar equivocados, pero la realidad nos demuestra que en esencia, cada vez que Argentina ha tenido que recurrir al FMI en los últimos años, se ha planteado una, entre líneas, política de control de natalidad. Y este es un fenómeno que ya se viene gestando desde hace décadas, pero que ha matizado y que se ha puesto en escena particularmente en los últimos 15 años. Las agendas feministas y ecologistas en los últimos 15 años en Argentina han ido de la mano en alianzas estratégicas con el principal fin de reducir la tasa de natalidad, particularmente en regiones del tercer mundo. Sobre este punto, insisto, si alguien cree que es una teoría de la conspiración, bastaría ver que solo en 2018, YPPF, que es la principal empresa promotora y proveedora de abortos en el mundo, invirtió más de $5.000 millones en Argentina. Entonces, este dato nos permite a nosotros corroborar, quiero rectificar, me dije 5 millones de dólares en Argentina. Este dato lo que nos permite justamente ratificar es que no hay por detrás de esto más que un vil negocio amparado en una ideología que empezó siendo eugenésica a comienzos del siglo XX de Margaret Sanger, pero que luego se ha trasladado en una suerte de utopía de la liberación, donde se han conjugado distintas ideologías. Desde una posmodernidad que ha atomizado al individuo y le ha hecho caer en esa idolatría de la liberación absoluta, y ahí es donde aparecen justamente ciertas empresas como YPF a verse beneficiadas con este negocio, hasta ciertas corrientes, podríamos decir, post-marxistas que han encontrado alianzas con algunos espacios muy, entre comillas, liberales, donde la idea de mi cuerpo, mi decisión ha sido el eslogan perfecto para una suerte de emancipación y ruptura con todo orden establecido. Entonces, ¿cómo se entiende la insistencia? Se entiende de estos dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno empresarial. El fenómeno que se entiende que por detrás de esto hay un negocio, vean si no, pues, los registros financieros, no solamente de YPF, sino de sus filiales. Recuerden, pues, que en 2018, Finocchiaro ya firma los primeros convenios de educación, porque es la forma en la que se legitima esta práctica, con Casa Fusa y Fundación Huésped. Fundación Huésped presidida por Pedro Kant, que ha sido uno de los principales asesores que ha tenido la nación en materia de salud y que fue una de las manos derechas principales que tuvo Rubinstein, que avaló también luego y le dio la letra al Lipovetsky cuando impulsa este proyecto en 2018. Ahora en 2020 vuelve a aparecer Pedro Kant a la cabeza del debate, mostrando claramente los vínculos corporativistas que hay entre Casa Fusa, Fundación Huésped, YPF y la Nación Argentina. Por un lado está este fenómeno, un fenómeno que se ampara en cierta medida en la idea de
el mercado como un Dios absoluto, sin límite moral alguno, sin ningún sentido de trascendencia más que la propia materia, que esto ya es roza la filosofía utilitarista y materialista propia de un modernismo tardío. Pero a su vez tenemos luego una ruptura en la posmodernidad con la atomización del individuo, pero también que va de la mano con la idea de la libertad absoluta, con la emancipación y tal como lo plantea Marcuse, con el gran rechazo a todo lo establecido. Por lo tanto, si en esta idea de la igualdad, fraternidad y libertad en forma absoluta es necesario erradicar toda diferencia, claramente que se necesitaba erradicar la diferencia entre el hombre y la mujer, ya no solo con el discurso mismo y la sublevación del lenguaje, tal como lo plantea Marcuse, en esta idea de la ruptura del lenguaje, en esta idea de hablemos del todes, hablemos de la interrupción del embarazo en forma voluntaria, hablemos de que en realidad es un conjunto de células, que es un fenómeno, que es un feto. Esta es la ruptura del lenguaje que ya plantea Marcuse luego del Mayo francés. Pero también tenemos esta idea de gran rechazo a lo establecido. Por lo tanto, hay un orden natural que marca una diferencia sustancial entre el hombre y la mujer. Entiéndase la maternidad, el don de la maternidad. Por eso, no solamente que en este presente proyecto de ley se ha erradicado por completo la idea de la paternidad, porque en ningún momento se habla de la prerrogativa que puede tener un hombre sobre su propio hijo, sino que por detrás está esta idea de desarraiguemos la maternidad de la mujer. Y una idea propia de una posmodernidad, donde el sentimiento es lo que genera la realidad. Todos recuerdan que en el postestructuralismo subyace esta idea de que el discurso es el que construye la realidad. Por lo tanto, y tal como lo plantea Marcuse, alterando el discurso, se altera la identidad del hombre, y por eso van a notar que no solamente ya no se habla de mi cuerpo, mi decisión, que es ciertamente una premisa más de corte liberal, sino que se llega a hablar incluso de la maternidad será deseada o no será. Entiéndase, un fenómeno objetivo como la maternidad pasa a depender exclusivamente del voluntarismo subjetivo de la persona, particularmente de la mujer. Entonces, estos dos elementos, el condimento materialista, pero a su vez el condimento filosófico de la posmodernidad, es lo que ha conformado el presente proyecto de ley. Entiendo. Ahora vos, Horacio, mencionabas la financiación internacional para los países del tercer mundo, ¿no? Y uno de los argumentos, que son siempre los mismos, realmente, de la parte que busca legalizar el aborto, si uno escucha o ha escuchado en la Cámara de Diputados todas las exposiciones, todos, digamos, rotan sobre el mismo eje, básicamente, pero uno de ellos es que los países desarrollados lo tienen, ¿no? Más allá y omitiendo el caso de Cuba, Rusia, China, donde, digamos, también lo tienen y no por eso son desarrollados, hay esta tendencia a pensar de que como la mayor parte del mundo, y en especial los países que tienen niveles de pobreza muy bajos y tienen un éxito, digamos, verificable a nivel económico, lo tienen. Por ende, nosotros tenemos que tenerlo. ¿Cómo? No sé si lo habrás escuchado vos, Horacio, vos asistís a muchos debates sobre este tema y demás, pero siempre aparece este argumento. ¿Por qué no vamos a tenerlo si todos lo están haciendo? Ahora, hay una cuestión allí, que es el tema de las semanas. El proyecto que envía Alberto Fernández propone que el aborto sea legalizado hasta la semana 14 de gestación. Ahora, eso no está definido en el mundo. ¿Cómo le juega en contra o a favor esto a las posiciones que defienden el aborto? Bien, vamos por parte porque preguntas tan complejas y tan puntuales como la que has realizado necesitan por ahí una sistematización para que se pueda entender por parte del oyente, porque es muy interesante los dos temas que ha tocado. Yo creo que voy a dividir tu pregunta en dos partes porque es muy interesante y es una duda legítima que subyace incluso dentro del propio sector provida, que a veces se ve apabullada con tanta información y no encuentra por ahí analizado. En primer lugar, yo empezaría a cuestionar esta idea de países de primer, segundo, tercer mundo. Al menos tendríamos que reevaluar los criterios con los cuales se clasifican, digamos, de entrada, digamos. Porque a veces se ha planteado, esto es una discusión histórica, no lo vamos a tocar en este punto, pero a veces se ha planteado decir, miren, España está por ahí en una suerte de segundo, tercer mundo, Inglaterra en primer mundo, y yo cuando veo la historia, España ingresa a América con la Biblia, con universidades y con hospitales, mientras Inglaterra ingresó a China con opio y con guerras. Entonces, los criterios suelen ser bastante discrecionales para hacer las clasificaciones. Pero tomemos por cierto que hubiese países de primer y tercer mundo en ese sentido, ¿no? Y claramente que hay una simetría económica, eso es cierto que hay una simetría económica de repente en regiones del África o de ciertos países de América Latina,
con regiones de países escandinavos o de América del Norte. Es verdad que hay una asimetría económica en ese sentido. Ahora bien, yo no sé si esa asimetría económica es producto de la legalización del aborto, porque no es concluyente que porque se vaya a legalizar el aborto, ahora Argentina pasa a ser un país del primer mundo, porque lo que subyace en el discurso es, si a esta gente haciendo X le fue bien, hagamos X. Yo diría, bueno, pero no se sigue de que le esté yendo bien de la legalización de X. Entonces, ya cuando yo escucho de repente algunos soberbios bastante altaneros que no se animan a debatir de frente, sino están escondidos en Twitter, como el caso de Fernando Iglesias, Lipovetsky, el propio Rubinstein, Pedro Kant, que no se animarían jamás a dar un debate como hombres de frente, yo lo que pienso es, esta gente no solamente que son ignorantes, porque literalmente son ignorantes porque ignoran las reglas básicas de la lógica, sino que además están convencidos en su ignorancia de que saben. Porque, insisto, no hay una sola regla lógica, ni siquiera quiere entrar en la cuestión económica, desde la lógica pura, que a mí me determine que si el sujeto X legaliza Y, por lo tanto va a obtener los beneficios Z. No se sigue de que se vaya a legalizar el aborto en Argentina, eso nos haga hacer un salto del primer mundo. Por lo tanto, argumentar de que la mayoría de los países del primer mundo ya no han legalizado, me parece por lo menos falaz. Sumado a que supongamos que eventualmente fuese cierto, le concedamos el beneficio de la duda por un instante y digamos, bueno, ya que no pudimos eliminar la pobreza, eliminamos a los pobres. Es un poco el pensamiento de Margaret Sanger cuando funda en 1916 la primera clínica de control poblacional. Entonces, sigamos con esa regla eugenésica propia de Margaret Sanger. Eliminamos discapacitados, negros y latinos, tal como escribe en 1932 en un tratado para la paz, con los cuales justamente ratifica lo que era el American Planned Parenthood, que luego se crea la IPPF a instancia de la ONU con organizaciones de la India. Si le damos el beneficio de la duda, yo aún así me seguiría oponiendo, porque yo diría, no porque haya un beneficio económico, quiere decir que algo sea moralmente válido, porque esta es la gran lógica del utilitarismo. El utilitarismo es la reducción de la materia misma, es decir, obtengamos los mayores placeres y beneficios en el sentido del género humano y disminuyamos el sufrimiento a su máxima expresión. Básicamente, el utilitarismo lo vamos a encontrar de pensadores que van de Peter Singer hasta muchísimos economistas de corte liberal, donde ponen en primer lugar la economía y la prosperidad material por sobre lo que es una moral deontológica, digamos. Lo curioso es que si uno ve a John Locke o Adam Smith, pusieron en primer lugar lo que es la economía, pusieron en lugar lo que es la moral, en función luego de la economía, digamos. Entonces, en primer lugar está la moral, lo que es justo, el cumplir la palabra, el respeto a la propiedad privada, lo cual no voy a discutir como conservador, y luego aparecen los beneficios de este sistema. Pero cuidado con invertir los órdenes, que no siempre se sigue esa regla de que el orden de los factores no altera el producto. En este caso estamos hablando de filosofía, donde claramente que sí importa, digamos. Entonces, con tal de tener beneficios económicos, aniquilar una vida inocente no es al menos mi premisa, no es mi premisa. Entonces, eso en primer lugar. Aclarada esa parte, pasamos ahora a la cuestión, el escándalo jurídico, donde supongamos que se legalizase el aborto. Supongámoslo por un instante. Pero, a su vez, con cierto organismo político, lo más probable es que también se termine avalando el proyecto que creo que ya tiene, y también se aprobó el día de ayer, de los 1000 días. Pero lo descartemos por un instante porque no quiero entrar en esa esquizofrenia política que ha generado este gobierno. Legalizado el aborto, con el proyecto tal como está, con los plazos. Hago un paréntesis. El feminismo, durante los últimos 20 años, sistemáticamente dijo que el aborto tenía que ser libre, seguro y gratuito hasta la semana 12, porque a partir de la semana 12 comenzaba el desarrollo del sistema nervioso central. Y ellos se amparaban en la ciencia. Decían, miren, según la ciencia, a partir de la semana 12 empieza el desarrollo del sistema nervioso central, por lo tanto empieza a sentir dolor, y viendo que es una filosofía sensocentrista, propia del animalismo, si vamos al caso, porque el animalismo es sensocentrista, dicen, el animal siente dolor, la vaca siente dolor, el caballo siente dolor, el perro siente dolor, por lo tanto hay que mitigar el daño y hay que respetarlo como seres sintientes. Bueno, bajo esa lógica sensocentrista, propia de un progresismo del siglo XXI, curiosamente, de repente, hay un quiebre, porque ahora es 14 días más 10 días, calculen cuánto se va desarrollando, cómo se empieza a multiplicar ya el sistema de desarrollo del sistema nervioso central en el embrión, pero luego se hace un apartado en el cual se dice, si por alguna causal de salud o de haber sido víctima de abuso, ya no hay plazo definido, es decir, hasta el momento antes del nacimiento. Se puede abortar hasta el momento del nacimiento si hay una cuestión de salud en concepto integral propio de la Organización Mundial de la Salud, entiéndase que hay una situación de angustia, que hay una situación socioeconómica que no le permite sostenerse a la mujer, o si de repente
plantea una declaración jurada de que ha sido abusada sexualmente y que ni siquiera requiere una investigación judicial por cómo está hecha el fallo pretoriano FAL de la Corte. ¿Qué es lo que queda? ¿Saben lo que queda en este momento? Que si uno agarra el Código Civil, agarra la unidad jurídica del sistema argentino, la Constitución, esta despenalización, hay 4 momentos en los cuales inicia la vida del hombre. Según el Código Civil, si la concepción es natural, desde el momento de la fecundación. Pero, si es una fecundación in vitro, que de hecho yo quiero aclarar que yo estoy totalmente en contra, todos saben mi postura como conservador en ese sentido, a mí no me van a correr con la doble moral, yo estoy totalmente en contra y no creo que el ser humano sea el método de experimentación, algún día daremos el debate en ese sentido. Con la fecundación in vitro en la implantación, ya tenemos 2 momentos, fecundación, implantación. Pero luego tenemos que si el aborto es seguro, legal y gratuito, la vida empezaría a corresponderse con todas las prerrogativas del sistema jurídico luego de 14 semanas y 10 días. Pero, si esa vida es fruto de una supuesta violación, o porque la madre está en una situación determinada de salud, de angustia, por ejemplo, en realidad la vida comenzaría luego del nacimiento. O sea, es un escándalo jurídico, porque hay 4 momentos bien diferenciados legalmente a partir de los cuales el sistema jurídico reconoce que hay un ser humano que se tiene que defender sus derechos naturales, en mi criterio, positivos para algún otro secular, en donde decimos, bueno, a partir de este momento el Estado tiene que activar los mecanismos de defensa de la vida. A partir de este momento, ultrajar y vulnerar una vida inocente pasa a ser castigado con el rigor de la ley. Pero ¿en qué momento entonces surgen los derechos humanos? Bueno, en Argentina, en estos 4 momentos. La fecundación, según el Código Civil, implantación, cuando es fecundación in vitro, 14 semanas y 10 días según el Código Penal, y por cuestiones de salud antes del nacimiento, también según el Código Penal. Todo esto en contra justamente de la propia Constitución Nacional, que en el artículo 75, inciso 22, incorpora el Pacto de San José, Costa Rica, artículo 4, que reconoce que hay vida desde la concepción en torno a los derechos humanos. O sea, un escándalo jurídico. Bueno, esa discusión dentro del debate del aborto está un poco, digamos, zanjada. Es decir, la cuestión de cuándo comienza la vida, esencialmente los especialistas que escuché en general coinciden en lo que explica la ciencia y la biología. La vida comienza desde la concepción, la fecundación. Ahora, a mí me gusta dividir los que defienden la legalización del aborto en 2 grupos. Los que entienden este concepto, porque ya no se trata de si lo aceptan o no, si entienden realmente que la vida comienza de la fecundación, y los que no. En este primer grupo aparece por lo menos el principio lógico, Horacio, de que entiende que la vida comienza desde la concepción y tienen que justificarte desde argumentos morales, jurídicos, lo que sea, por qué sería legal matar a una vida inocente. A partir de eso, es como dejar, bueno, explique, desarrolle a ver cuáles son sus argumentos que sostienen que matar a una vida inocente debería ser legal, ¿no? Ahora, después está el otro grupo, Horacio, que no le da ninguna entidad a lo que dice la ciencia y la biología y dice que desde su perspectiva la vida comienza, no lo tienen definido, pero algunos arrojan semana 12, semana 14, semana 23, 24, como hay en algunos países de Europa. ¿Cómo se hace para debatir esto, que es un debate en definitiva, con personas que ni siquiera aceptan el principio lógico y de sentido común que la ciencia y la biología nos han dado? De hecho, bueno, el ministro de Salud de la Argentina ha desconocido eso recientemente en un comentario, pero digo, yendo a la cuestión del debate, a esto que vos haces habitualmente, Horacio, de meterte en el barro y discutir con feministas, con aborteros, etc. ¿Cómo se hace realmente? ¿Cómo se le explica a alguien que la percepción de esa persona de que la vida comienza cuando ella quiera no es así? Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en toda mi vida. Y bueno, yo, en primer lugar, yo diría de entrada, lo primero que se me viene a la mente, y esto lo de una forma muy genuina, no se debate, o sea, ya a esta altura la vida se defiende, y está claro, y esto lo hemos hablado cuando me ha tocado dar conferencias para Venezuela, por ejemplo, ya cuando hay una asociación ilícita al frente del gobierno, ya no es una discusión ideológica, digamos. O sea, yo podría discutir con algún liberal cuestiones de cómo entender la sociedad, o con un comunista de cómo se entiende la naturaleza del hombre, pero ya a esta altura, cuando esta gente misma, ante las mismas acciones, pensemos en un simple tweet, a alguien por ser de centro o de derecha se lo cancela y a alguien por ser de centro o de izquierda se lo aplaude ante las mismas declaraciones,
ya se vuelve bastante totalitario el sistema y ya el camino del diálogo es bastante complejo. ¿Por qué decimos esto? Porque el diálogo es justamente dia, de dual, de dos, y logos, que en una traducción bastante rápida te diría que es conocimiento, palabra, digamos. Entonces, esta dualidad del conocimiento en búsqueda de la unión se hace complicado con gente que no está dispuesta a escuchar. Entonces, ¿pero qué pasaría? Bueno, ahí vos tocaste un tema que es muy interesante, que no sé si lo has hecho a propósito o no. Vamos a creer que a propósito, porque sé que es una persona muy inteligente, así que vamos a decir, lo hizo a propósito. Pero ahí tocaste un tema que es clave, ahí en ese comentario que me has hecho, porque lo que vos planteás es que hay dos formas de entender, dentro de lo que es el espacio pro legalización del aborto, hay como dos grandes posturas, los que reconocen el conocimiento científico, pero luego se separan, y los que directamente lo niegan. Y de hecho, eso que vos tocó tan interesante, es la eterna discusión respecto a la posmodernidad. Parece una tontería, pero es la eterna discusión de la posmodernidad, porque en la posmodernidad hay dos grandes corrientes de pensamiento. Los que dicen que la posmodernidad es la negación del modernismo, y los que dicen que la posmodernidad es la profundización del modernismo. Y ahora vamos a aplicar este concepto tan abstracto de la posmodernidad en la discusión del aborto y van a ver qué enriquecedor que puede ser. Porque vean ustedes el siguiente punto. Una de las premisas básicas del modernismo fue, por ejemplo, la positivización. Básicamente, a partir de la ciencia se establece todo un sistema de axiomas. Pero llega un momento en el cual dice, bueno, la verdad también pasa a ser cuantificable. Y si la verdad es cuantificable, se sacraliza en forma secular, por ejemplo, la democracia, donde dice, bueno, se cuantifica las voluntades y si se acuerdan tantas voluntades, esto será lo cierto. Y aquí empiezan las dicotomías, porque hay un momento en el que la ciencia va a decir, cuidado, porque desde la concepción está demostrado que hay una vida nueva, hay una nueva estructura genética que empieza todo un desarrollo y tiene los tres elementos que definen lo que es una vida en términos aristotélicos. Entiéndase la autonomía, la multiplicación autónoma, el principio del ánimo, que es la movilidad propia. No me entienden esa cuestión que es bastante compleja ahora, pero si quieren la tengo ya escrita en un ensayo. Pero luego tenemos que, a su vez, otra de las premisas del modernismo fue la eterna revolución de la liberación. Piensen en la Revolución Francesa, pero piensen también en las revoluciones bolcheviques, que de hecho son un proyecto de ilustración. Pasa que hay muchos que no están dispuestos a dar esta discusión, digamos, pero si uno piensa en las revoluciones del socialismo, también son un proyecto de la ilustración. En esta idea que para algunos será propia de Rousseau, otros dirán que no, está abierto a debate, pero esta idea de el hombre emancipado, el hombre libre, el hombre autónomo, porque esta idea de la autonomía ya es propia del modernismo, esta idea del non-serviam, este quiebre con la jerarquía, la autoridad y el orden natural. Y acá vamos a ver de repente que surge lo que estábamos hablando recién en torno al aborto, porque están los que dicen, la ciencia reconoce esto. Pero esto me pasó, por ejemplo, con un filósofo objetivista, para algunos lo van a conocer como randianos o liberales, digamos, hace unos meses atrás. Incluso me pasó hace poco con una corriente liberal progresista como Carrino, que también está subido el debate, donde ellos sí, hay vida, pero lo que importa es la libertad. Mi cuerpo, mi decisión. Esa es la premisa de ellos. Es decir, el embrión actúa como un parásito. Bueno, vamos a empezar a responder por partes. A este punto lo trata muy bien Judith Thompson, allá por los 70, que es una filósofa liberal en Estados Unidos a favor del aborto. Quedan los tres ejemplos típicos y entonces le respondemos uno por uno. En primer lugar, plantea la idea de por qué sería un parásito, por qué habría que cuidar una vida, y plantea el caso de un hombre, de una mujer, pongamos el ejemplo que decimos, vamos a ser inclusivos, que ha sellado su casa. Entonces ella dice, si una persona selló su casa y de repente entra volando una semillita de persona y se incrusta en el jardín, ¿por qué habría que hacerse cargo de esa vida? Toma el ejemplo básico y burdo de aquella pareja que se cuidó, tomó pastillas anticonceptivas o profilácticos y de repente quedó embarazada. Bueno, ¿cómo se responde a esto para dar un debate serio? Lógica. No hace falta ser un gran erudito. Obviamente que sirve estar informado sobre las fuentes quienes financian esto, filosofía, pero con lógica. ¿Por qué? Porque seguramente alguien de los que nos está escuchando algunas veces en su vida jugó a la lotería o fue al casino. Las chances de ganar son muy bajas. Las chances de que yo vaya a jugar a la lotería y gane, supongamos, son 1 en 1.000.000. ¿Y por qué juego si sé que tengo 1 en 1.000.000 de ganar? Porque estoy convencido de que quizás puedo llegar a ganar. Aunque sea 1 en 1.000.000, pero existe la posibilidad de que gane. Porque estoy convencido de que existe la posibilidad de que gane, es que yo me arriesgo. Ahora, si uno mínimamente, si uno tiene edad para tener sexo medianamente integrada como para
leer. Sabe que no hay método anticonceptivo 100% seguro. Porque por lógica, si fuera 100% seguro, no habría fallado. Y si falló, es porque hubo algo que el sistema daba la posibilidad de que se genere un embarazo. Entonces, si la persona consciente de la acción, como la persona que sale a manejar, consciente de la posibilidad de que pueda tener un accidente, pero aún así asume los riesgos, se asumen los riesgos en forma íntegra. Salvo que estemos hablando de una actividad delincuencial en la cual la persona, la gente, no desea asumir las consecuencias. Pero si estamos hablando de personas racionales y maduras, las consecuencias están, por lo tanto, no es excusa, porque si la casa hubiese estado 100% sellada, no hubiese ingresado la personita, la semillita de persona. Y si ingresó es porque no estaba 100% sellada. Entonces, o aprende a sellar 100% bien la casa, y por lo tanto sería un debate vacuo, porque ya no podría ingresar la persona, o asume las consecuencias de no saber sellar una casa. Una de dos. Luego viene el segundo ejemplo, que era Thompson, una filósofa liberal, insisto en ese sentido, o al menos liberal, sí, para que no se ofenda luego la audiencia, que se confunden los términos. Yo no lo confundo, pero no sé si le han dispuesto a dar la discusión a última instancia. El segundo ejemplo es la persona expansiva, una mujer atrapada en una habitación y el niño empieza a crecer en forma exponencial y si no lo mata a tiempo, morirá aplastada. El clásico aborto terapéutico, decir, mira, si por una cuestión de salud necesitábamos básicamente eliminar el niño por nacer. Es un tema muy complejo porque si somos honestos nosotros mismos, hay dos vidas con igual valor. No es que hay una vida que vale más que la otra. Hay dos vidas con igual valor. Y si lo dice alguien que trabaja todos los días de su vida con mujeres que han abortado, con mujeres que han salido de la prostitución, con mujeres que han salido de la droga. O sea, a mí lo que es la miseria de la humanidad no me la venía a contar nadie. Entonces, no es que hay vidas que valen más que otras. Cada vida que se pierde es una tragedia. O al menos es mi humilde concepción y voy a morir con esta postura. Lo que sucede es que este debate es un debate filosófico. Entonces, entre dos posturas sí importa la intención. Y la intención, como toda actividad propia del aborto, es que interviene un tercero. Esta es la característica propia de la actividad. No es lo mismo el médico que va dispuesto a aniquilar una vida para salvar a la otra, que aquel médico que intenta salvar las dos vidas y que por el alea, el factor azaroso de la actividad, el alea propia de la actividad, hace que lamentablemente una de las dos vidas se pierda. Y es una tragedia. Y es una tragedia que le aparece no solamente quien sobrevive, sino también la familia y los allegados. Entonces, ¿qué es lo que importa? La forma en la que el médico se posiciona. Allende, y vamos a tocar el caso, viene el ejemplo de Rodríguez Lastra, que salva las dos vidas y es condenado, y las médicas y abogadas que participan en el caso de Kayla Jones, donde Kayla Jones termina en una tumba y el niño por nacer en una bolsa de residuos patógenos, estos profesionales condecorados. Cuando Rodríguez Lastra salvó las dos vidas han seguido, y les puedo asegurar que la madre de esa vida que se dio en adopción luego no hubiese estado más feliz por simplemente haber transitado 15 días más de un embarazo, que de hecho, ese paso, si se realizaba el aborto en ese momento, corría riesgo la vida de la madre. Porque la medicina avanzó hasta el punto que es casi imposible, no digo todo, por eso hice la salvedad del comienzo, casi imposible que él tenga que elegir entre las dos vidas. Y luego nos queda el tercer caso, que es el más escabroso, el más complicado, donde se plantea, según Thompson, esta idea del violinista famoso que está en coma, entonces se secuestra a una persona, lo secuestran a usted para que la abastezca de sangre 9 meses y luego lo dejan ir en libertad. Bastante reduccionista el ejemplo, para tomar el ejemplo de cuando se genera un aborto en caso de abuso sexual. Mire, antes que la gente salga a opinar así en mansalva, yo los invitaría a que algún día se acerquen a una de las fundaciones que soy voluntario, porque la gente cuando piensa en abuso sexual o violación se piensa en un descampado y un asalto armado donde es casi imposible que suceda un embarazo por el nivel de estrés que se genera en la víctima, lo cual le impide ovular. Y donde, dicho sea de paso, el abusador ni siquiera llega a eyacular muchas veces. Pues, no quiero entrar en detalles escabrosos porque eso lo vemos en criminalística, pero cuidado que hay una cuestión de fondo que hay que atender, que son justamente los abusos intrafamiliares, donde ya está naturalizado por parte de la víctima, lamentablemente, donde las soluciones no tienen que ser justamente la legalización del aborto, sino dar un sistema de contención y de ayuda a la víctima, erradicar al victimario por completo. Entonces, se hace un reduccionismo bastante perverso en ese sentido. Pero además hay una característica, por una serie de cuestiones. Primero, que la mujer, hay que aclararlo, digamos, ha sido víctima de un hecho horrendo, indescriptible. Yo, que trabajo en una fundación contra el abuso sexual infantil, les puedo asegurar que no hay forma de describirlo, así que ni siquiera voy a entrar en detalles porque sería al vicio querer poner en palabras lo que padece la víctima. Ahora bien, pensemos desde la filosofía.
Si el sujeto X comete el delito Y, no hay razón lógica para que las consecuencias jurídicas, legales, incluso la pérdida de la vida, se trasladen a Z. Es decir, no porque el sujeto A lastima al sujeto B, es que el sujeto C tenga que pagar las consecuencias. Esto en primer lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que el sujeto C, en este caso, el niño por nacer, cuando Thompson lo plantea como este grupo de fans que han raptado a una persona para mantener con vida a un violinista famoso, se olvidan que ¿quién rapta? ¿Quién realmente abusa? ¿Quién agrede? Agrede, más, no, muchos dicen, agrede el agresor. Bueno, sí, ya sabemos, pero agrede en realidad quien tiene agencia moral. ¿Quién tiene agencia moral? La persona que, con discernimiento, intención y libertad, porque si faltan uno de estos tres elementos, no hay agencia moral. Luego se puede discutir cómo se llega a tales elementos, pero es una discusión mucho más larga. Pero quien tiene discernimiento, intención y libertad, tiene la potestad de, en la praxis moral, en la práctica de la filosofía moral, poder elegir entre el bien y el mal. A grandes rasgos, elige qué hacer para el bien, qué hacer para el mal. Por lo tanto, quien agrede, eligió hacer el mal. Eligió lastimar a una persona. Eligió raptar, eligió un abuso. Pero el niño por nacer no es un ser humano, esto ya está zanjada la discusión, es un ser humano, como lo puede ser una persona en coma, como lo puede ser una persona bajo los efectos de estupefacientes, como lo puede ser un niño de 2 años. Y sin embargo, un niño de 2 años, mi hija de 11 meses, no puede elegir en este momento qué está bien y qué está mal todavía, porque la filosofía moral se educa, no es instintiva naturalmente a los 6 meses de vida. Por lo tanto, querer arrogar a una agencia moral en un niño de 6 meses, un niño recién concebido, un anciano en coma, y para eso hacerles pagar con el precio de su vida las consecuencias de un delito que no cometieron, a mí me parece bastante inhumano. Entonces, esto sería como una pequeña introducción para entrar al debate, porque son como los 3 grandes argumentos en torno a los cuales gira la legalización del aborto. Luego podemos hablar de cuestiones pormenores respecto a lo que es la geopolítica y el control demográfico, y si quieren nos podemos hacer un día con todo gusto, porque tenemos que hablar desde lo que fue Margaret Sanger y la político-genésica, hasta cómo Paul Ehrlich en el 60 toma las teorías malthusianas y las transforma en teorías ecológicas, y allí se ve justamente el vínculo entre el feminismo y el ecologismo a instancia de la ONU, que en la conferencia de Bucarest, México y el Cairo, plantearon justamente una reducción de la densidad demográfica por distintas vías políticas y culturales. Pero a grandes rasgos, si no están dispuestos a investigar este punto tan álgido de geopolítica, al menos creo yo que con estos 3 ejemplos ya tienen cómo decir, bueno, nos introducimos al debate. Esa es la cuestión. Pero luego está muy bien la segunda parte, ya creo que con eso más o menos estaría para responder tu pregunta, es ¿qué sucede con la gente que directamente niega por completo todo? Porque no, esta respuesta es para gente racional que dice, miren, yo pongo la libertad por sobre la vida, y uno dice, bueno, yo me planteo en esta posición, pero luego hay gente que literalmente niega todo. Bueno, en ese caso, le soy sincero, al que sea cristiano que rece por esa alma, y al que sea un poco más beligerante, sepan que la vida hay momentos en los que no se debate, se defiende. Entonces ya en ese punto, en esa instancia, a mí me ha pasado. Ya en esa instancia no queda más que exponerle, decir, bueno, gente, miren, hay 2 caminos, el camino de la civilización o el camino de la barbarie. El camino de la gente de bien, sin miedo, y el camino de la gente de mal. Es decir, no, porque es relativismo. Bueno, si son relativistas, el problema epistemológico lo tienen ellos. Porque cuando a mí me dicen, no, porque en realidad todo es relativo. No, digo, acá lo que estás absolutizando es la idea de la democracia, estás sacralizando, creando una religión secular con utopías que emanan propio de un racionalismo abstracto del modernismo. Entonces no hay razón por la cual yo tendría que silenciar mi fe católica para dar lugar a la fe democrática. Entonces, llame la misma lógica. La diferencia es que yo asumo mi dogma. Pero los que son relativistas dicen, no, porque acá lo que importa es el consenso. Y eso no es un dogma, que el consenso es que va a otorgar la verdad última. Entonces, sepan detectar que todos poseen dogmas. Pero si uno está seguro del propio, y en última instancia, voy a ser sincero, en última instancia, no hace más de 200 años atrás, vieron que fueron los cristeros, y a veces hay cuestiones que trascienden el debate público. Cada uno sabrá luego cómo interpretarla. La verdad que son muchos los temas que se abren para seguir debatiendo. De hecho, a mí me interesa mucho meterme en la cuestión de la natalidad y bueno, intento, porque en definitiva es un intento de que se reduzca la natalidad,
bajo teorías que son bastante, digamos, cuestionables. Pero para ir cerrando, Horacio, nosotros en